Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al canal de Rafucho YouTube. Por acá les traigo un tutorial súper actualizado en diciembre de 2021 de cómo hacer todo el proceso de compra tanto de la OVR Token como de la OVR Land dentro de la Binance Smart Chain. En este canal acostumbramos a crear contenido a partir de las solicitudes que ustedes nos hacen por los comentarios y me pidieron este tutorial actualizado y acá se los presento. Así que sin más, comenzamos. Lo primero que tienes que tener en cuenta es ciertas páginas que ya debes tener abiertas. La primera de ellas es la billetera de MetaMask. Si no sabes cómo hacerlo, en el link de la descripción te dejo un playlist donde vas a encontrar información de cómo instalar tu billetera MetaMask. Adicional, la página de OVR. Te voy a recomendar que tengas CoinMarketCap abierto porque de allí vas a sacar los contratos del token o de los tokens y obviamente tu cuenta de Binance abierta. Lo primero que debes hacer es tomar la decisión de cuáles son los tokens que vas a pasar a la MetaMask. Yo paso BUSD. Tú puedes hacer lo mismo, tú puedes hacerlo con BNB. En este caso, haces el cambio de BUSD a USDT o viceversa. Y cuando ya lo tengas en tu billetera, te vienes para acá a retirar. ¿Cómo lo ves? BUSD, retirar. Tan sencillo como es. Seleccionas BUSD. Acá copias la dirección de tu billetera MetaMask, por eso es que ya la debes tener abierta y instalada, mejor dicho. Esta dirección la pegas en el navegador de la página de retiros, seleccionas la red correcta, la Binance Smart Chain, y envías la cantidad de BUSD o BNB o del token que desees tener dentro de la MetaMask para hacer la compra de OVR. Nuevamente repito, tienes que tomar la decisión de qué tokens vas a pasar a la MetaMask, sea BUSD o BNB. Lo compras o lo cambias, lo llevas a la página del retiro, lo seleccionas, acá colocas BUSD o BNB, sea la que tú desees enviarte. En la MetaMask copias a el portapapeles tu dirección, la pegas donde dice dirección, valga la redundancia, en red seleccionas y te cercioras de que estés escogiendo la Binance Smart Chain, entre paréntesis BEP20, y te envías la cantidad de tokens que necesitas en la MetaMask. Le das retirar, allí vas a pasar por la prueba de seguridad que te coloca la plataforma, sea código Authenticator, sea el código del teléfono, o sea el código que llega por correo electrónico. Cuando ya hayas hecho eso, te esperas unos 2, 3, 5 minutos dependiendo de la congestión de la red y ya esos tokens te van a aparecer en la MetaMask, como lo vas a ver en este momento. Entonces, cuando te hayas enviado los tokens, sea BNB o BUSD de Binance a tu MetaMask, tienes que hacer un proceso previo y es el proceso de agregar el token a tu billetera. Y eso lo haces copiando el contrato. ¿Cómo lo haces? Te vienes acá a la página de CoinMarketCap, buscas BUSD, haz todo eso tú. Yo te recomiendo que lo hagas tú para evitar que copies un contrato incorrecto. Entonces te cercioras que sea el token correcto, Binance USD, y colocas acá, le das clic, bajas este navegador y vas a copiar este contrato que está acá. ¿Por qué vas a copiar este? Porque es el contrato de la Binance Smart Chain BEC20 del token Binance USD, BUSD. Lo copias, te vienes a tu MetaMask, le das clic donde dice Import Tokens, importar token, lo pegas y él automáticamente te lo va a reconocer. Ese es el contrato del token BUSD y le das clic aquí donde dice agregar el token. Listo. Fíjate cómo él ya reconoce que tienes 15 BUSD en el caso del ejemplo que estoy usando. A ti te va a aparecer la cantidad de tokens que te hayas enviado. La cantidad de BUSD que te hayas enviado. Si te envías BNB, te aparece por defecto de manera inmediata. Tan sencillo como eso. Simple. Tienes la MetaMask instalada, te vienes, haces el canje en Binance, sea BNB o BUSD, lo que te vayas a enviar. Vienes acá y retiras
y esperas unos minutos. Mientras esperas, agregas el token de BUSD y ya te va a aparecer. Cuando está así, quiere decir que estás listo o estás lista para hacer la compra del token OVR a través de PancakeSwap, que es lo que te voy a enseñar a continuación. Abres la página web de pancakeswap.finance nuevamente. Acá tú puedes validar que estás en la página de PancakeSwap correcta. Cuando estés allí, te vienes a Trade, Exchange, y aquí te va a aparecer la página donde haces el cambio de tokens. ¿Qué va a suceder? Te va a aparecer la posibilidad de conectar tu wallet. ¿Cuál wallet? La de MetaMask. Recuerda, tú estás logueado a MetaMask, te vienes para acá, conectas la wallet y él automáticamente te va a aparecer. Ok, aquí es donde tú vas a hacer el cambio, el canje entre BNB y el token de OVR o el BUSD con el token OVR. Y esto es importante que le prestes atención porque acá, tanto acá como en la MetaMask, vas a tener que agregar el contrato del token de OVR y eso lo haces muy parecido a lo que ya hicimos con el token de BUSD. Te vienes a CoinMarketCap, buscas acá OVR, lo seleccionas. Yo te voy a pedir que hagas esto tú para que sepas que estás copiando el contrato correcto. Buscas acá donde dice More, despliegas la pestaña, seleccionas y copias la dirección de ese contrato. ¿Por qué te certificas que estás copiando el contrato de la Binance Smart Chain? Lo copiaste, te vienes para la PancakeSwap. En PancakeSwap lo seleccionas y le das acá donde dice Manage Tokens o simplemente copias el contrato. Hazlo con total tranquilidad y puedes pausar el video. Fíjate, copias y pegas y él automáticamente va a reconocer que ese contrato pertenece al token de OVR. Si no te aparece así, entonces despliegas acá y te vienes directamente a Manage Tokens. Te vienes por acá y copias el contrato. Fíjate que inmediatamente te lo va a reconocer. Le das Import, le das que entiendes y le das Import. Sin embargo, este es un método de seguridad. Si tú quieres verificar que ese sea el contrato real del token OVR, le das clic donde dice View on BS Scam y vas a confirmar que el token realmente es el token de OVR. Bien, le das Importar y listo. Ya allí vas a tener la posibilidad de hacer el canje, de hacer la compra. Entonces aquí cambias, por ejemplo, para los que quieran hacer la compra con BNB. Aquí lo buscas, OVR, y colocas mira, la cantidad que quieras comprar. ¿Quieres comprar un token de OVR? Aquí te dice cuánto sería por BNB. ¿Quieres comprar con BUSD? Aquí te dice cuánto sería por BUSD. Y simple. Obviamente él todavía no ha actualizado allí para hacer la compra y la voy a actualizar en este momento. Buscas el token de BUSD, que en este caso es nuevamente recuerdo con el que yo lo hago. Aquí aparece que tienes 15 BUSD y aquí vas a colocar el token de OVR. Seleccionas la cantidad de tokens. Yo quiero comprar 5 tokens de OVR o quiero comprar, sí, me alcanza para 5 tokens OVR. Lo primero que tienes que hacer es habilitar el cambio. Tienes que habilitar este cambio. Le das Enable, que es habilitar o aceptar. Confirmas. Esperas 10-30 segundos. Y cuando ya te diga que estás habilitado, le das a dar Swap. Tal como te lo voy a enseñar en este momento. ¿Ok? Colocas Enable BUSD, confirmas. Esperas unos segunditos hasta que la plataforma te diga que está habilitado el canje entre BUSD y OVR. Bien. Entonces, yo quiero comprar la cantidad que tengo en tokens de OVR. Y voy a comprar 5 tokens. 5 tokens OVR en este momento tienen un costo de 14,84 BUSD. Yo tengo 15. Perfecto. Le voy a dar Swap. Es importante que tomes en cuenta lo siguiente. Debes tener un poco de BNB en tu billetera de MetaMask.
Por eso tú puedes ver acá que yo tengo 0074. Eso es aproximadamente $15 de BNB. ¿Por qué? Porque PancakeSwap también corre en la Binance Smart Chain y te va a cobrar un gas. Ese gas va a ser minúsculo, va a ser menos de 10, 20 centavos de dólar por transacción. Pero es importante que tengas BNB. Entonces vienes, le das swap. Él te va a decir que vas a cambiar 1485 BUSD por 5 tokens. Vas a confirmar el swap. Se te va a abrir la ventanita de MetaMask y él acá te va a mostrar qué es lo que tú estás haciendo, cuál es el cambio que tú estás haciendo. Y le vas a dar confirmar. Esperas unos segundos hasta que te aprueben la transacción. Y cuando ya te aprueben la transacción, tú vas a poder tener tus primeros tokens de OVR en tu billetera de MetaMask. Eso es lo que tú necesitas hacer para comprar tus primeros tokens dentro de MetaMask y en PancakeSwap. Aquí ya lo aceptó. Hiciste un cambio de 14,8 BUSD por 5 tokens de OVR. ¿Cómo te das cuenta? Porque acá ya te dice que tienes 5 tokens de OVR. Y aquí ya no tienes nada de BUSD. Perfecto. Ok, Refucho, pero no los veo en la MetaMask. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que venir y hacer nuevamente el proceso de importar el token. ¿Cómo lo haces? Copiando el contrato que ya copiamos anteriormente. Lo copias acá. Te verificas nuevamente que sea el contrato correcto. Lo copias, te vienes a MetaMask. Inmediatamente la MetaMask te lo reconoce. Y fíjate, como tú ya has comprado tokens en la PancakeSwap, él te los va a mostrar de manera inmediata. Entonces ya pudiste ver cómo sacas BNB o BUSD de Binance, lo llevas a tu MetaMask. Ya pudiste ver cómo agregas el contrato de BUSD. Ya pudiste ver cómo haces el canje de BUSD o BNB contra o por OVR. Ya viste cómo agregas el contrato de OVR tanto en PancakeSwap como en la MetaMask. Y ya, si sigues el video hasta este punto, tienes tus primeros tokens comprados. Ahora, ¿qué vas a hacer o qué puedes hacer con esos tokens? Simple, vas y te logueas en la página de OVR. ¿Por qué en la página de OVR? Porque allí es donde tú vas a poder hacer las compras de las lands o de los hexágonos, que es la próxima parte que te voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿cómo te vas a loguear dentro de la página de OVR? Lo primero que tienes que hacer es cambias tu cuenta de tu billetera de MetaMask, la cambias de la Binance Smart Chain a la red principal de Ethereum. ¿Por qué? Porque recuerda, OVR corre principalmente en la red de Ethereum. Y esto lo necesitas hacer única y exclusivamente para poder loguearte. ¿Cómo te logueas? Vienes acá a la página principal. Vamos a hacer todo el ejercicio. Si estuviésemos entrando a la página de ovr.ai, es el link oficial del proyecto. Esperas que cargue. Le vas a dar clic donde dice Buy OVR Land. Se te va a abrir acá. Información. Vienes donde dice Sign in, que es iniciar sesión. Y vas a dar conectar wallet. Cuando te salga esta firma, te fijas que está tu cuenta, que está corriendo en la red de Ethereum y le das firmar. Nada más al hacer eso, automáticamente te va a reconocer que tú ya tienes 5 tokens de OVR y los vas a ver acá reflejados. Esto quiere decir que tus tokens están dentro de la Binance Smart Chain y tú lo puedes simplemente confirmar. Pero simplemente haciendo el cambio. Estos 5 tokens que tú estás viendo para ejemplo de este video son estos mismos 5 tokens. Tan sencillo como eso. Y para mostrarte cómo haces la compra de tu primera land, yo lo voy a hacer con mi cuenta, con la cuenta que he manejado acá en videos, para que sepas cómo inicias una subasta. En este momento te lo voy a mostrar. Ok, a efectos de este video, acabo de hacer el cambio a la cuenta donde he comprado varias lands como ejemplo y te das cuenta que yo tengo un poco más de tokens acá.
En estos 17 ya están los 5 que teníamos en la cuenta de prueba que te mostré anteriormente. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos 17 tokens? Con los 5 específicos que te mostré en el ejemplo. Yo me voy a venir a comprar. Te voy a mostrar cómo tú inicias una subasta. Iniciar una subasta es un proceso de 24 horas que va a tomar la plataforma en adjudicarte o no. ¿Por qué? Porque cuando tú seleccionas la land o el hexágono, el proyecto, por así decirlo, le anuncia al mundo de que tú estás comprando esa tierra virtual. Y le da 24 horas al restante de usuarios para saber si quieren ofertar por ella. Entonces, si haces un buen estudio, si tienes una muy buena investigación de dónde quieres comprar, pues la mayoría de las veces nadie te hace una subasta por encima de lo que tú compraste. Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que cuando compras un hexágono o varios hexágonos, tienes que esperar 24 horas para que se cierre. Y luego esas 24 horas te lo pueden cerrar de manera inmediata o pueden pasar de 48 a 72 horas para que te lo adjudiquen, para que ya la land sea tuya. Entonces, vámonos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, ¿qué podemos comprar? Ok, a efectos de este ejercicio, voy a comprar un hexágono en una de las puertas del Aeropuerto Internacional de Miami. Bien, entonces, tan sencillo como seleccionas el hexágono, te fijas bien qué es lo que estás comprando, le das clic allí, verificas el precio, 3,47, y lo siguiente que tienes que hacer es dar clic en donde dice Init Auction. Él te va a mostrar qué es lo que tú estás comprando y de dónde va a tomar los OVR, el token de OVR. Como tus tokens están en la MetaMask, esa billetera corre en la BSC, que es la Binance Smart Chain, deja seleccionado allí, te dice que lo mínimo es 3,47 y eso es lo que tú vas a colocar. Entonces te va a decir que te va a cobrar cuando se cierre la subasta, si la ganas, 3,47 OVR más 0,04 OVR de gas. En total sería lo que tú vas a pagar si te adjudicas ese hexágono. Le das clic en Place Bid y ya. Eso es todo lo que tú tienes que hacer para comprar un hexágono o varios hexágonos. Recuerda que este es un proceso que va a durar 24 horas desde que compras hasta que se cierra la subasta. En esas 24 horas alguien más puede pujar y si tú quieres mucho esa land te va a tocar pujar más. O en el mejor de los casos tú vas a ser el único o la única persona que tenga la subasta abierta. A las 24 horas se cierra y luego te la adjudican. Ese proceso de adjudicación puede tardar de 24 a 72 horas dependiendo de qué tan congestionada pueda estar la red. ¿Cómo verificas tú que tengas esa subasta abierta? Primero lo ves acá y te sale una notificación y segundo vienes acá donde dice My Assets, disculpen mi inglés, y dice que esta subasta tú la tienes abierta. Si le das clic allí, él te la va a mostrar. Le haces un pequeño paneo, le haces una pequeña visualización cada hora, por así decirlo, y verificas que con el masito de abierta la puja. Esa es la información, amigos. Esa es la información, amigas. Si tú estás llegando al canal y consideras que este tipo de contenido te ayuda, yo te voy a pedir que me apoyes suscribiéndote y que me apoyes compartiendo este contenido con personas que están conociendo el metaverso y que están conociendo el proyecto de OVR. Este tipo de contenido está diseñado específicamente para ti, que apenas estás entrando en el mundo del metaverso. Este tipo de contenido está diseñado específicamente por ustedes, porque lo que ustedes me piden en comentarios es lo que yo voy preparando para tener en el canal. Y adicional hacemos directos donde compramos, donde mostramos qué estamos haciendo, donde hablamos de las actualizaciones y los fundamentales que están teniendo los proyectos en el metaverso, en este específico caso del OVR. Bien. Pequeño resumen antes de finalizar. 1. Ya sabes que necesitas tener instalado la MetaMask. Si no sabes cómo hacerlo, clic en la descripción. Allí tienes el playlist. 2. Tienes que tomar la decisión de cuáles son los tokens con los que vas a hacer el canje a OVR, si es BNB o BUSD, para que no te cobren comisión dentro de la red de Binance Smart Chain.
los pasas de Binance a tu billetera MetaMask. Cuando lo tienes en la billetera de MetaMask, recuerda, no se te olvide, copia los contratos para que puedas ver los tokens reflejados tanto en MetaMask como los puedas ver reflejados en la PancakeSwap. Autorizas el canje, haces el canje cuando ya tengas los tokens dentro de la billetera MetaMask. Cuando tengas el OVR dentro de la MetaMask, simplemente vienes, inicias sesión en la página de OVR. Recuerda hacer el cambio a la red de Ethereum, simplemente para que reconozca tu billetera, y luego todos los tokens que tengas disponibles allí los vas a poder usar para comprar tu primera tierra. Es tan sencillo como eso, no es nada difícil comprar BUSD o en BNB en Binance, llevarlo a la MetaMask, comprar el token OVR en PancakeSwap y luego comprar tu primera tierra. Para mí es un placer nuevamente crear este tipo de contenido. Quise hacerlo así porque el video que había creado acerca de esto tuvo un pequeño error con el audio. Tenía mucha música y lamentablemente muchos se quejaron. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a hacerle un video más compilado, un video más sencillo y más actualizado. Esta es la información que les tengo para hoy. Durante el transcurso de la semana les tengo otros videos más acerca de nuevas noticias que hay dentro del proyecto. Y este próximo domingo hacemos un nuevo directo para seguir creciendo, para que sigamos creando comunidad. Y nuevamente, si este tipo de contenidos te ayuda, por favor considera suscribirte y compartirle contenido a cualquier persona que le pueda ayudar la información que creamos. Cuídense mucho y Rafucho YouTube les envía un muy fuerte abrazo. Chao, chao.